Antes de empezar, quisiera expresar mi más antiguo pésame a los familiares de los fallecidos el día de hoy en un centro comercial de Miraflores. El ministro del Interior está en estos momentos justamente en este centro comercial informándose de lo sucedido. Es un accidente realmente lamentable. Y además quiero aprovechar para agradecer a los bomberos que han estado toda la mañana trabajando para enfrentar el incendio y llevar a las personas involucradas a buen recaudo. Pasando a los temas del Consejo de Ministros, el día de hoy hemos aprobado un nuevo paquete de decretos legislativos que voy a pasar a informar. Antes de esto, también decirles que hoy hemos tomado parte del tiempo del Consejo de Ministros para revisar los temas de APEC, que se inicia el día de mañana. Hemos tomado también un tiempo para analizar dos visitas oficiales que tenemos. El día viernes que tenemos la visita de Estado del primer ministro japonés y el día lunes una visita de Estado del presidente chino. Hemos discutido con el Consejo de Ministros los temas de agenda de esta visita de Estado y también de las reuniones bilaterales que tendrá el presidente Pedro Pablo Kuczynski con un buen número de líderes de las economías Asia-Pacífico. Sobre los decretos legislativos, como les decía, se han aprobado una serie de medidas al amparo de la Ley 30.506 de facultades delegadas. Un primer decreto que se ha aprobado hoy va en la línea de lo que aprobamos la semana pasada en términos de simplificación. En este caso es simplificación para el sector privado. Hemos aprobado un decreto legislativo que modifica la Ley 30477, ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en áreas de dominio público. Lo que se busca con esta propuesta es simplificar y hacer más expedito los procedimientos administrativos para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Un segundo decreto legislativo que se ha aprobado el día de hoy en el Consejo de Ministros dicta diversas medidas para agilizar el proceso de inversión y otras actividades para la preparación y desarrollo de los Juegos Panamericanos y Panamericanos Lima 2019. A través del decreto legislativo aprobado el día de hoy, se crean mecanismos tales como la celebración de convenios con organismos internacionales, la implementación de mecanismos para la selección de voluntarios, la autorización para el otorgamiento de subvenciones, la obtención automática de licencias de habilitación urbana y edificación, entre otras medidas, que nos ayudarán a acelerar el proceso para tener la infraestructura lista para los Juegos Panamericanos del año 2019. Un tercer decreto legislativo que hemos aprobado el día de hoy dicta medidas para incorporar bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en calidad de sujetos obligados a diversas entidades y personas naturales y jurídicas. Se fortalecen las facultades de la UIF Perú en materia de acceso a información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria mediante autorización judicial. Se crea una gestión centralizada de los notarios públicos a nivel nacional a través de un órgano centralizado de prevención, entre otras medidas. Con esto se fortalece la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El objetivo de este grupo de medidas es optimizar los medios del Estado para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, fortaleciendo las competencias de la UIF. Esto se ha hecho con medidas de distintos tipos que voy a pasar a reseñar. La primera de ellas, considerando la dinámica de las actividades comerciales y empresariales que se han desarrollado de modo acelerado y que han permitido que se incorporen como nuevos sujetos obligados a personas o entidades que presuntamente podrían haber estado siendo utilizados para lavado de activos o financiamiento del terrorismo, se incorpora como sujeto obligado a los procesadores de tarjetas de crédito y o débito, a las empresas de préstamos, a las empresas de juegos y apuestas deportivas, a las empresas que otorgan financiamientos sin intermediación bancaria y que operan a través de plataformas virtuales, a los abogados y contadores colegiados, públicos colegiados, dejando constancia que esto no impacta y no violenta el secreto profesional, es decir, hay un ámbito protegido, que es el secreto profesional, a las empresas del Estado, gobiernos regionales y gobiernos provinciales, y a los organismos supervisores de contrataciones del Estado, Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es decir, estos nuevos sujetos tendrán la obligación de remitir información que obtengan en razón de la labor que desempeñan, que pudiera entrañar una operación sospechosa para que luego sea procesada con UIF, que cruzará esta información con otra para determinar o no presunción de responsabilidad. El segundo paquete de propuestas normativas mejora la legislación sobre el control transfronterizo de dinero, sobre todo en un país como el nuestro que tiene fronteras tan porosas y que ha servido para que se saque o ingrese dinero por algunas zonas como la zona de la frontera con Bolivia o con Ecuador. Adicionalmente, se ha incorporado en ese supuesto la participación del Ministerio Público como garante de la legalidad. Hay un grupo normativo también interesante que fortalece el seguimiento de algunas actividades que han sido poco fiscalizadas. Se va a supervisar a los agentes inmobiliarios, a las agencias de viajes y turismo, los establecimientos de hospedaje, todas las empresas mineras y las empresas dedicadas a los juegos de loterías y similares. Mincetur asume la responsabilidad sobre supervisar los juegos y apuestas deportivas a distancia. Y se establece también la supervisión de las organizaciones sin fines de lucro, a cargo de la APSI, al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones y la UIF, y debe realizarse sobre aquellas que representen un riesgo. Adicionalmente, se faculta a la UIF para el envío de información de inteligencia sobre delitos presuntamente procedentes de lavado de activos al Ministerio Público, para que se fortalezcan los mecanismos de combate contra este tipo de criminalidad, utilizando las potencialidades y el expertise de ambas instituciones. Adicionalmente, se crea el órgano centralizado de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y un análisis de riesgo. Se encarga además la recopilación de toda la información que conste en instrumentos públicos notariales al gremio que tiene el mayor número de agremiados, el día de hoy el Colegio de Notarios de Lima. De manera que una minuta o una escritura pública, aunque no haya concluido firmas, deberá ser reportada a la UIF, evitando de esa forma que se pueda utilizar el sistema para eludir la acción de la justicia. Se establece además un procedimiento judicial especial que permite a la UIF el acceso al secreto bancario de la Reserva Tributaria. Como ustedes saben, esta fue una modificación que se incorporó copiando el modelo chileno, que es el más restrictivo, pero que es suficiente. Hemos hecho algunos correctivos de manera que pueda tener fluidez, es decir, tiene un orden de predación prioritario, así no se perjudica con los retrasos de la Administración de Justicia si lo hubiera. Y finalmente se realizan mejoras a la legislación sobre el lavado de activos en materia penal, incorporando algunos verbos rectores para evitar que por el principio de legalidad no se pueda sancionar algunos actos. Por ejemplo, los actos de ocultamiento y tenencia, se ha agregado el verbo poseer, es tener, ocultar o poseer. En el tipo penal de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional o los valores de origen lícito, de manera que se pueda evitar el uso transfronterizo o el lavado de activos a través de las fronteras. Y se realizan mejoras a la legislación sobre terrorismo, incorporando la expresión cualquier Estado, de manera que se sepa que contra esto hay que pelear todos juntos.